Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿verdad? A mi mesa en este momento. Como te decía ayer, ahora vamos a seguir estudiando el libro de Éxodo, ¿verdad? Así como también te lo he colocado allá en la descripción. Vamos a seguir hablando del libro de Éxodo y como te he explicado otras veces, Éxodo significa salida. Y ahí estamos hablando desde el momento en que vino el Señor, ¿verdad? Y nuestro Señor Jehová, Dios, vino y rescató a ese pueblo de Israel. Cuando nosotros escuchamos esa palabra o decimos que vamos a hablar de este libro, siempre nos identificamos o nos recordamos, ¿verdad? De este momento, de este acontecimiento bien importante que se dio, ¿verdad? Allá en Egipto. Bien, ahora como el tema dice ahí, te lo he colocado, dice, ¿y qué es eso? De esto vamos a hablar ahora, vamos a descubrirlo, de qué se trata. Pero antes vamos a invitar a nuestro Señor que sea Él, ¿verdad? El que esté con nosotros aquí acompañándonos para que podamos expresar esas palabras, ¿verdad? De nuestra parte de nuestro Dios, para que nosotros podamos ser alimentados espiritualmente. Así que en este momento te voy a invitar, ¿verdad? Que me acompañes a orar. Gracias, bendito Señor, estamos aquí nuevamente para compartir tu poderosa palabra. En este momento, Señor, queremos poner este espacio en tus manos para que seas tú hablando, para que seas tú transfiriendo esta palabra, Señor, a todas las personas que están escuchando al otro lado de la pantalla. En este momento, Señor, pongo a disposición este espacio. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Bien, vamos a leer acerca de esta palabra. Y ahí te dejé una cita, ¿verdad? La cita está en Éxodo 16, 1, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera: partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y el Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Bien, les decía yo el tema, ¿qué es eso? Cuando estamos hablando acerca del maná, ¿verdad? Cuando Dios los alimentó en el desierto y caía, ¿verdad? Ese maná del cielo. Entonces ellos decían, ¿qué es eso? Porque sí, el maná significa eso, significa, ¿qué es eso? ¿Verdad? Eso es lo que significa la palabra maná. Pero vamos a ponernos aquí ya en escena, ¿verdad? Quiero que tú, nos veamos en esta escena cuando estaba allá el pueblo de Israel, allá en Elín. ¿Te acuerdas que la semana pasada estábamos hablando que este pueblo tenía sed y esas aguas estaban amargas? Pero ¿qué sucedió ahí? ¿Verdad? Dios le dijo a Moisés que cortara un árbol y que lo lanzara al agua, ¿verdad? Y que esas aguas se iban a endulzar para que ellos puedan tomar. Pero ellos se fueron y se quedaron en un lugar que se llama Elín, que significa árboles grandes, que significa que hay muchos árboles y de abundancia de agua en ese lugar. Entonces ahí se encontraban ellos en ese momento. Pero de ahí se levantaron y partieron, dice acá, rumbo al Sinaí. Pero en el lapso, ¿verdad? En el lapso de Elín hacia el Sinaí había un desierto, ¿verdad? Había un desierto que se llamaba Sin y tenían que cruzarlo. Bien sabemos nosotros, ¿verdad? Que en un desierto pues no existe nada. De hecho, a eso se debe el nombre. Porque si nosotros investigamos, yo aquí lo busqué y dice que sin significa sin habitantes, sin vegetación y sin agua. O sea, prácticamente no había nada en ese territorio, ¿verdad? Era completamente vacío. Ellos tenían que cruzarse, ¿verdad? Tenían que cruzarse desde Elín hasta el monte por ese desierto. Ahora dice acá, el monte Sinaí significa el monte de Dios, lo conocemos como el monte de Yahweh, como el monte Sinaí o el monte Horeb, ¿verdad? Son los diferentes nombres que tiene este monte. Pero vamos a leer más acá otra cita bíblica que está en Deuteronomio 8.2, Deuteronomio 8.2, y dice que Dios permite que pases por el desierto para probarte. Porque si nosotros estamos poniendo atención, antes de que ellos llegaran a Mara, venían de un desierto. ¿Verdad que sí? ¿Te acuerdas de ese desierto? Venían de un desierto y llegaron hasta ese lugar donde estaba el río, ¿verdad? De aguas amargas, y ahora se encuentran que otra vez tienen que cruzar otro desierto. ¿Por qué será que Dios hace eso?
¿verdad? ¿Por qué será que Dios viene y nos dice, bueno, tienen que cruzar este desierto para después llegar a la bendición prácticamente? Porque estaban en un lugar de bendición y se levantaron para cruzar un desierto y después para llegar a ese monte donde estaba la presencia de Dios, que también es bendición. Bueno, aquí lo encontramos en esta cita bíblica que está en Deuteronomio 8:2, ¿verdad? Te invito a que lo leas conmigo. Y dice aquí, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Por esas razones son que nuestro Dios hizo pasar por el desierto muchas veces al pueblo de Israel. Y asimismo lo hace con nosotros. ¿Qué representa el desierto? Bueno, el desierto representa esos problemas que tú y yo pasamos, esas angustias, esas dificultades, esos momentos que no sabemos qué va a pasar, de esos momentos de incertidumbre, ¿verdad? De preocupación. Esos son nuestros desiertos cuando no hay provisión en casa, cuando no hay oportunidad de empleo. Todo eso son nuestros desiertos. Entonces el Señor dice que nos hace pasar por esos momentos para saber qué hay en nuestro corazón, porque el Señor nos prueba, ¿verdad? Él sabe muy bien, ¿verdad? Él nos prueba, entonces por eso nos permite pasar por esos momentos para ver si nosotros renegamos, para ver qué decimos. En este caso, el pueblo de Israel empezó a murmurar, empezó a extrañar aquello que habían dejado en el pasado. Empezaban a extrañar lo que decían ellos que se alimentaban allá en Egipto. Decían que pasaban mejor allá en Egipto. Y tú y yo sabemos que hemos leído la palabra de Dios, que no es así, nunca fue así. ¿Por qué? Porque allá en Egipto ellos eran esclavos y nunca pasaron como ellos lo decían. Pero lo que pasa es que cuando estamos en esos problemas, muchas veces nos acostumbramos tanto al pasado que creemos que eso es lo mejor que existe. Y no nos permite ver, avanzar hacia el futuro, que después de cada desierto viene una bendición, como lo podemos ver acá. Si nosotros vemos el patrón, ¿verdad? Vinieron de un desierto, llegaron a endulzar las aguas amargas y se quedaron en Elín, donde había bendición. Luego ahora tienen que ir a otro desierto para llegar allá al monte, Horeb, donde hay otra bendición, porque ahí está la presencia de Dios. Entonces, ellos no podían ver eso. Ellos siempre que estaban cruzando el desierto, siempre empezaban a murmurar, y en este caso, a murmurar contra los líderes que Dios había puesto, en este caso Moisés y Aarón. Eso es lo que sucedía. Es en el momento del desierto cuando Dios realmente prueba nuestros corazones para ver si es cierto que somos fieles en las buenas y en las malas, ¿verdad? A ver si es cierto que somos fieles cuando nos hace falta las cosas, si realmente seguimos creyendo en Dios, si realmente seguimos confiando en Él, si tenemos esa fe de que a pesar que estemos pasando momentos duros, nosotros tenemos esa confianza en Dios, de que nos va a proveer de todo lo que necesitamos y que nos va a sacar adelante de nuestra situación. En ese momento Dios prueba qué es lo que hay en nuestros corazones. Y también otra cosa más, en esos momentos tú también puedes darte cuenta quién está contigo y quién no está contigo. Porque a nadie le gusta estar con la persona que le está yendo mal. A nadie le gusta estar con la persona que le falta todo, ¿verdad? Y en ese momento tú te das cuenta, como en el caso que estaba aquí, murmurando esta gente contra Moisés porque no los querían como líderes. Por eso siempre murmuraban contra ellos. Ellos pensaban de que de ellos procedía todo, pero no es así, ¿verdad? Dios los colocó a ellos como líderes, pero quien hacía todas estas cosas era nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, pero ellos creían de que de Él provenía todas las cosas y por eso criticaban a ellos dos. Entonces ahí podemos ver qué es lo que había en el corazón de ellos. Así como muchas veces nosotros podemos cometer ese error de venir y murmurar y de quejarnos en esos momentos difíciles y muchas veces hasta con Dios mismo, diciéndole al Señor que por qué nos pasan ciertas cosas, que por qué a otros le va bien y a nosotros no. No sé cuántas veces tú lo has dicho,
Y te has fijado y dices, bueno, ¿y por qué a esa persona le va bien? Y ni siquiera es como el esfuerzo que hago yo, porque a esa persona le está yendo bien. Esas son cosas que no deberían de existir en nosotros, porque nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Dios. Y ese es el motivo por qué Dios nos permite pasar por el desierto. ¿Qué otra cosa sucede cuando pasamos por el desierto? Bueno, descubrimos nuestro potencial. Cuando nosotros pasamos por el desierto, descubrimos qué es lo que tenemos adentro, para qué somos buenos, ¿verdad? Lo descubrimos en ese momento porque nos toca luchar, nos toca creer, nos toca mantenernos firmes a pesar de cualquier dificultad. Aunque estemos cansados, nos toca ponernos de pie para seguir avanzando. Los que tenemos fe en Dios no nos sentamos en el desierto. Los que tenemos fe en Dios, aunque sea cansados, adoloridos, como sea, nos ponemos en pie y seguimos caminando y seguimos creyendo y seguimos avanzando porque sabemos en quién hemos creído y que esa persona en quien hemos creído no nos va a fallar, ¿verdad? Entonces, por eso es que Dios nos permite pasar en el desierto, porque ahí Él nos prueba, ahí Él nos conoce, pero también nosotros nos llegamos a conocer a nosotros mismos. Además, Él no nos va a dejar expensas en el desierto. Al pueblo de Israel no lo dejó sin nada, o sea, que pasara en el desierto y así nomás sin alimentarse, sino que Él les proveyó alimento. Dice acá en el versículo 4 y 5 del capítulo 16 de Éxodo que estamos leyendo, dice de la siguiente manera: y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Mira muy bien, otra prueba. Pero dice aquí algo que me llama la atención, que le hará llover pan del cielo. ¿Por qué pan del cielo? ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué no hizo que brotara de ahí de la tierra o de la arena? ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué no mandó unas aves a que le llevara comida así como hizo con Elías? ¿Por qué no hizo eso Dios, sino que hizo que cayera pan del cielo? ¿Cuál era el interés de Dios en este caso? Bueno, que la gente viera hacia arriba, de donde viene la solución, de donde viene la respuesta. Desde ahí Dios estaba marcando esto, que sus hijos tenían que ver de arriba a donde viene la respuesta, donde viene la solución, tenían que ver al cielo, de donde proviene el pan, de donde proviene el alimento. ¿Qué te está diciendo el Señor ahorita? Bueno, que cada vez que tú pones tu confianza en Dios, porque eso es lo que representa, que cada vez que tú pones tu confianza en Dios, Él te responde, Él te respalda, porque tú pones tu confianza en Él. De Él viene la provisión. A ti no te va a hacer falta nada, porque cada vez que tú vienes y pones esa confianza en Dios, Él te va a proveer. Eso es lo que Él quería hacer. Por eso tenía que descender del cielo ese pan. Representa eso. Más adelante te voy a explicar otro detalle más. Pero ahorita vamos despacio y vamos diciendo que el pan cayó del cielo. ¿Por qué? Porque Dios quería que viéramos todo su presencia. Eso significa que Él quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en Él, no en los hombres. Es cierto, hay personas que tienen buen corazón y que nos ayudan y que Dios pone en su corazón y da las posibilidades, bendice a estas personas que ayudan a otros. Pero también Dios quiere que nuestra confianza no esté puesta en un hombre, porque los hombres siempre fallan. Dios quiere que nuestra confianza y nuestra mirada esté hacia Él, hacia arriba. Por eso, desde ese momento, al pueblo le estaba diciendo que iba a llover pan del cielo. Otra cosa que dice este versículo, que les iba a dar una ración diaria, o sea, no le dio el montón, era una ración diaria. Es como que con gotero, ¿verdad? Así como cuando vienen esos alimentos o cuando vienen esas bendiciones, ¿verdad?, a nuestra vida. Y nosotros sabemos que queremos que Dios nos abra la ventana de los cielos, ¿verdad? Y que nos venga esa bendición toda por completo. Pero como que por poquito va cayendo la bendición.
como que nos va dando por pasitos las cosas, como poco a poco, ¿verdad? ¿Por qué hace el Señor eso? Bueno, dice aquí que para probarnos, para probar nuestra paciencia, para probar de que si realmente, aunque sea con lo poquito que Dios nos va dando, así limitadamente, nosotros seguimos confiando en Él, nosotros seguimos esperando en Él, si nosotros seguimos creyendo que Él es nuestra salvación y que de Él proviene todo lo que nosotros necesitamos. Si realmente vamos a seguir clamándole a Él a pesar que nos esté dando las cosas por poquito. Por eso Él hacía esto, hacía una ración. ¿Por qué no Él abrió el cielo y dejó caer ese maná de una sola vez para que ellos agarraran todo lo que quisieran y llenaran los sacos que quisieran llenar de maná para que tuvieran todo el tiempo ahí? ¿Por qué no hizo eso? Sino que todos los días, escucha bien lo que te estoy diciendo porque el Señor me está, gloria a Dios, todos los días tenían que salir a recoger el maná y todos los días tenían que ver hacia arriba, esperando que bajara ese maná. ¿Qué quiere decir eso? Todos los días tenemos que buscar la presencia de Dios. Todos los días debemos de creer de que de Él viene la provisión. Todos los días debemos de esperar la bendición que Dios nos va a entregar. Todos los días tenemos que estar pendientes de ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Acercarnos a Él y decirle: Señor, ¿qué tienes ahora para mí? ¿Qué hay para mí ahora, Señor? Aquí estoy todos los días, buscarle, clamar a Él todos los días. Y eso es lo que Dios estaba haciendo en ese momento con su pueblo. Les estaba enseñando a que tenían que buscarle a Él, a que tenían que tener esa paciencia de esperar de que Él les iba a entregar la provisión diaria cada mañana. Y así lo mismo nos dice a nosotros, que confiemos en Él, que no nos va a hacer falta nada. Nosotros tenemos que estar pendientes de que Dios está al cuidado de nosotros y que diariamente pues Él siempre nos va a proveer lo que nosotros necesitamos. ¿Qué más podemos decir de esto? Bueno, que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Todo lo que sucede en nuestra vida no sucede así por así. Todo tiene un propósito. Y en este caso, 1 Corintios 10:3, dice así: y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, significa que Dios les estaba enseñando a someterse, porque allá no había un menú, así como nosotros vamos a los restaurantes, ¿verdad? Y nos dan el menú y podemos pedir cada quien lo que queramos, ¿verdad? Según nuestro gusto. Ahí no había eso. Ahí solo era una, ¿cómo se llama eso? O sea, un menú. Solo había un menú. Y ese menú era el pan caído del cielo, el maná. Ese era el único menú que había. Entonces todos tenían que comer de ello. No había otra cosa, ¿verdad? No había más nada, solamente eso. Y eso tenían que comer. Entonces Dios los estaba enseñando a someterse a su voluntad. Los estaba enseñando también a que esperaran en Él, a que tuvieran dependencia de Él, ¿verdad? Y como también dice aquí la palabra, y todos comieron del mismo alimento, ¿qué? Espiritual. Fíjate bien, y todos comieron del mismo alimento espiritual. Ya aquí ya lo está llevando a nivel espiritual. Es cierto, el maná era material, se podía ver, se podía sentir, se podía describir el maná. Pero en este caso está diciendo que todos comieron de ese maná espiritual. Que está diciendo que es la palabra de Dios. Ese es el maná espiritual, es la palabra de Dios. Es nuestro Dios mismo, Jesucristo, ¿verdad? La palabra de Dios, ese era el maná. Y todos comieron de lo mismo. Por eso Dios dejó nada más solamente un libro que habla de Él y es la palabra de Dios, ¿verdad? Ese libro que habla de Él, que es la palabra de Dios. Entonces Él espera que todos comamos de lo mismo, que leamos la palabra de Dios, que nos profundicemos en la palabra de Dios. Y ahora voy a tocar un punto muy importante. Yo siempre te digo, mira, anota todos los versículos que yo te digo. Yo sé que mis reflexiones están llenas de citas bíblicas. ¿Pero por qué? Porque yo quiero demostrarte que cada cosa que yo digo aquí está plasmada en la palabra de Dios.
Quiero que tú tengas esa confianza de que yo no te vengo a inventar nada, sino que todo lo que yo te menciono está en la palabra de Dios. Y más ahora en estos tiempos que ya se acercan los últimos días, ¿verdad? El Señor ya viene, todos estamos hablando de esto. Ya está ahí todo, la Biblia lo dice, todas las señales. Entonces, en esas señales está algo que dice que en los postreros días vendrán falsos maestros, vendrán falsos profetas. Entonces, hoy más que nunca tenemos que estar fundamentados en la palabra de Dios. Si alguien te habla algo y no te lo puede comprobar con la palabra de Dios, pues tienes permiso de cuestionarlo, ¿verdad? Tienes permiso de cuestionarlo. Pero yo por eso te entrego aquí citas bíblicas. Hago la aclaración. Por eso todas mis reflexiones están llenas de citas bíblicas, porque yo te estoy comprobando que todo lo que te estoy mencionando está escrito en la palabra de Dios. Bien, entonces dice aquí que el alimento, todos comieron ¿qué? Del mismo alimento espiritual, o sea, del mismo Dios, de la misma palabra, todos hablaban la misma cosa, todos comían la misma cosa. Entonces está hablando de la palabra de Dios. ¿Qué más podemos mencionar acerca de este tema? Bien, dice acá que el maná es nuestro Señor Jesucristo. Es una figura de nuestro Señor. Dice allá en Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¿Por qué no vamos a tener hambre cuando venimos a Jesús? Dice que Él es el pan de vida. Bueno, porque una palabra de Él basta para salir del problema en que tú estás. Cuando tú estás con esa dificultad y tú abres la palabra de Dios, solo una palabra basta. Solo una cita bíblica basta para saciarte, para llenarte y para que tú salgas adelante de la dificultad que tú tienes. Por eso dice ahí, el que a mí viene, el que come de mi palabra, el que come de mí, porque yo soy el pan de vida, el que come de mí no tendrá hambre. ¿Por qué? Porque mis palabras son luz, mis palabras son guía, mis palabras muestran la salida, mis palabras muestran la solución para poder salir del problema. Mis palabras muestran la puerta para poder encontrar la solución. Eso es lo que está diciendo el Señor. Yo soy el pan de vida y el que viene a mí no tendrá hambre porque mi palabra sacia toda el hambre que tú puedas tener. Eso es lo que está mencionando. Por eso el maná caído del cielo representa a Jesús, porque Jesús dejó su trono para venir aquí a la tierra. ¿Y Él vino de dónde? Del cielo. Entonces por eso dice acá que el maná representa a Jesús. Y Jesús es el pan de vida, el que nos nutre, el que nos llena y el que nos da la solución y alimenta nuestra alma y nos da la solución para salir adelante. ¿Qué más podemos hablar del maná? Dice que era una representación de alimento diario. Dice allá Éxodo 16, versículo 19-20. Y le dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Dios dio una orden y es que les dijo, bueno, diariamente van a tomar una porción, ¿verdad? Una porción de maná. Para todos los días salían ellos en la mañana a recoger ese maná. Pero el sexto día, ellos tenían que tomar doble porción de maná. Y el sexto día tenían que cocinarlo, tenían que preparar todo el maná para que el séptimo día, que es el día de reposo, ellos no hacían nada. Solamente lo dedicaban a su familia y a estar en la presencia de Dios. Por eso les decía, recojan ese maná. Y el que recogía en día normal, más de lo que Dios había dicho, ese maná se engusanaba. Ya no servía para consumirlo después. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahora el Señor? Si la palabra de Dios es nuestro maná, nosotros debemos consumirlo diariamente. Qué feo es una palabra fuera de tiempo. Cuando tú vienes y escuchas una palabra y dices, o lees la palabra de Dios y dices, si esto lo hubiera leído antes, no hubiera cometido el error o no estuviera en este problema en el que estoy ahorita.
O si yo hubiera escuchado esto antes, hubiera tomado mejores decisiones. Pero ya para qué, ¿verdad? Cuando la vida ya está engusanada, así como dice aquí, pero tiene solución. Nosotros tenemos solución en este caso. Pero eso representa una palabra fuera de tiempo. Por eso nos está diciendo ahí que la palabra la tenemos que leer todos los días. Tenemos que introducirnos en la lectura bíblica todos los días. Así como el pueblo de Israel buscaba el maná todos los días. Nosotros tenemos que hacerlo con la palabra de Dios también, porque ese es nuestro maná, la palabra de Dios. Y por eso dice aquí, y ellos no obedecieron y se engusanó, se hirió ese maná por estarlo tomando fuera de tiempo como Dios lo había destinado por desobedecer a una orden que Dios había dado. La importancia de la obediencia la vemos otra vez acá. Pero también Dios dice que provee en abundancia para el día de descanso. Dice allá Éxodo 16, 23, 24. Y les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. El reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy, y todo lo que os sobrare, quedarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se engusanó ni se hirió. O sea, cuando ellos hicieron lo correcto, cuando ellos obedecieron que el sexto día ellos iban a tomar la doble porción de ese maná y lo iban a cocer, lo iban a preparar para el día siguiente, no se arruinó porque eso era lo que Dios había establecido. Asimismo nosotros, el Señor lo que te está diciendo aquí es que va a haber un día de descanso, va a haber un día de reposo, pero Dios siempre te va a proveer, ya sea cuando estés en trabajo, te va a proveer en abundancia, para cuando te tocan los días de reposo, también te va a proveer el Señor en esos días de reposo, que Él no te va a dejar, porque la provisión del maná o la caída del maná, eso significa provisión para nuestras vidas, provisión material y provisión espiritual. Entonces siempre vamos a tener la palabra de Dios en esos momentos de sequía, en esos momentos de dificultad. Siempre vas a encontrar una palabra de Dios que te alimente. Cuando estés en esos problemas, siempre y busques la palabra de Dios, siempre vas a encontrar una palabra de solución para esa dificultad que tú estás pasando. Entonces aquí Dios proveyó para el día de descanso, pero también te dice a ti que te va a proveer en aquellos días cuando tú también estés en descanso, cuando tú no tengas trabajo, cuando tú no encuentres un lugar donde poder recibir esa remuneración monetaria. O sea, tú vas a tener esa provisión de Dios porque Él tiene cuidado de ti y no te va a faltar nada. También dice acá, ya para ir avanzando, dice que cuando vienes a la presencia de Dios es cuando tú te alimentas de ese maná espiritual. Lo vemos en versículos 33 y 34 de Éxodo 16. Dice así, y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. ¿Qué representa esto? Bueno, dijo el Señor, ¿verdad? Le dijo a Moisés y a Aarón que tomaran el maná y que lo llevaran allá al testimonio, al arca del pacto. ¿Qué significa eso? La presencia de Dios. En ese momento, ese mueble representaba la presencia de Dios. Y ellos llevaron ese maná, número 1, para testimonio, para que todos sus descendientes conocieran de que Dios alimentó a su pueblo, aún estando en el desierto. Dios proveyó de ese alimento. Y número 2, lo llevó allí al arca del pacto, donde está la presencia de Dios en ese momento, porque ahora la presencia de Dios la andamos aquí en nuestro corazón y nosotros somos el templo y morada de nuestro Dios. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Cuando nos hallamos en dificultades que no podemos ver salida, nosotros podemos venir a la presencia de Dios. Ahí vamos a encontrar ese maná. Tenemos que apartarnos, tenemos que santificarnos. Y santificarnos quiere decir apartado para Dios. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, cuando tú apartas tiempo para adorarle,
Cuando tú apartas tiempo para hacer una vigilia, para hacer un ayuno, tú estás santificándote en ese momento. Y el Señor te está hablando en ese instante. Ese es un medio, un canal para que Dios pueda hablarte a ti cuando estás sensible espiritualmente. Porque cuando tú estás en distracción, por ejemplo, alguien viene y te está hablando, tú no pones atención a lo que Dios te está diciendo en ese momento. Porque hay personas hablándote, donde hay bullicio. Tú no puedes escuchar la voz de Dios con claridad porque hay muchas personas hablándote. Pero cuando tú te apartas y buscas a Dios, tú puedes escuchar claramente lo que Dios tiene que decirte, ya sea a través de la palabra, o sea a través de la oración, o de cualquier otro medio por donde Dios se comunique contigo. Porque es en la soledad cuando tú escuchas claramente la palabra de Dios. Y eso es maná para nosotros, maná para nuestro espíritu, maná para alimentar el alma, para poder seguir adelante fuertes ante cualquier tempestad, ante cualquier tribulación que venga. Vamos a estar bien nutridos, bien alimentados y vamos a permanecer firmes. Entonces, esto es lo que representa esta cita bíblica. Ahora ya como conclusión, vamos a leer Salmos 37:25. Salmos 37:25. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué nos dice aquí? Dios es eterno. Dios no tiene fin. Dice que Él es el alfa y el omega, el principio y el final, pero Él es eterno. Sobre todo es eterno. Él sigue siendo el mismo de ayer, ahora y siempre. Dice que Él no cambia. Entonces, así como Él alimentó a su pueblo allá en el desierto, así también te va a alimentar a ti, me va a alimentar a mí, cuando vengamos y tengamos ese problema que necesitamos de provisión o cualquier cosa que nosotros necesitemos. Dios nos lo va a solventar cuando nosotros creemos de que de Él viene la salvación. Dice ahí que no ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Siempre, siempre Dios va a proveer de todo lo que tú necesitas, de todo lo que a ti te hace falta. Siempre Dios te lo va a proveer cuando tú tienes fe en Él y vienes y buscas la persona correcta, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que tú puedes mantener tu confianza de que de Dios proviene tu salvación. ¿Qué hemos aprendido ahora entonces? Hemos aprendido que el Señor es nuestro maná, de que así como Él alimentó al pueblo allá en el desierto, así también a nosotros nos va a alimentar en esos momentos difíciles. Él es nuestro proveedor y que siempre que tengamos una dificultad, tenemos que ver para arriba, donde viene nuestra salvación, así como el pueblo de Israel todas las mañanas venía y buscaba el maná, el pan caído del cielo, ¿verdad? Así como tenía que ver todas las mañanas, nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios diariamente para que podamos ser alimentados de Él. Así que esta es la palabra de Dios para este día. Te agradezco mucho la atención, ¿verdad? A esta palabra. Gracias Artemio Rivera, si no me equivoco. Bienvenido, es un gusto, ¿verdad? Que estés allí. Gracias por acompañarme en este momento. Y así también muchas personas que están allá que no se han hecho manifiesto, ¿verdad? Pero sé que muchas personas están escuchando también esta palabra. Vamos a seguir estudiando el libro de Éxodo los jueves, así que yo te espero el otro jueves, ¿verdad? Para seguir con lo siguiente, que creo que es del agua que sale de la roca, si no me equivoco. Entonces vamos a seguir estudiando este libro en los días jueves, y el día domingo vamos a seguir con la serie Estrategias de Guerra Espiritual. Así que yo te espero el día domingo a las 5 de la tarde, ¿verdad? Estamos compartiendo esta serie. Así que yo te espero ese día. Vamos a orar para despedirnos. Gracias, bendito Señor, por la oportunidad que me diste de transferir esta palabra a mis hermanos, Señor, para que esa semilla, ¿verdad?, que caiga en nuestros corazones pueda germinar. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de ellos, que tú bendigas y respaldes sus vidas, Señor,
que tú los guardes de todo mal, que los protejas en este momento, Señor, que estamos viviendo, Señor, que tu mano poderosa sea guardándolos. Asimismo te ruego, Señor, que esta palabra pueda producir en nosotros y que podamos mantener esa fe, que aunque nuestros ojos materiales no pueda ver quizás algo donde podamos nosotros decir, sí, tenemos esto, pero nuestros ojos espirituales creemos en ti, en que tú no nos vas a fallar, porque tú eres fiel a tu palabra y tú no mientes, y creemos en ti. Así que en tus manos dejamos, Señor, a cada uno de mis amigos, de mis hermanos que están escuchando esta palabra, y que podamos seguir adelante confiando en ti. Gracias, Cristo Jesús. Y no me puedo ir sin orar por cada una de las personas que están enfermas, Señor, en este momento, ya sea que estén en casa o que estén en los hospitales, Señor, que seas tú en este momento tocándoles sus cuerpos, que seas tú sanándoles, Señor, restaurándoles su salud, Señor, en este momento. Tú dijiste en tu palabra que tú llevaste nuestros dolores y nuestras enfermedades y que por tu llaga nosotros hemos sido curados. Así que yo declaro sanidad sobre la vida de cada uno de ellos, Señor. Y le decimos a esa enfermedad que se retire de sus cuerpos, porque no les pertenece la enfermedad, Señor. Tú ya le entregaste nuestra sanidad en esa cruz a través de su sangre. Así que le decimos a esa enfermedad que deje a esos cuerpos ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y confiamos en ti, Señor, en tu poder maravilloso que obras a favor de tus hijos que creen en ti. Gracias, bendito Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. Bien, como te digo, muchas gracias nuevamente. Así que nos vemos el otro jueves. El domingo, si me quieres acompañar, pues yo te espero también aquí, ¿verdad? Va a ser un honor, un privilegio tenerte aquí, ¿verdad? Para que podamos compartir esta palabra y juntos podamos aprender y crecer espiritualmente. Así que te mando un abrazo ahí donde te encuentras y mucho gusto por estar aquí. Bendiciones, que tengas una excelente noche.